Estimada docente, recibo un cordial saludo de mi persona. Mi nombre es José Omar Maldonado Alejandría, estudiante de la carrera de Derecho, y el día de hoy les voy a presentar un análisis crítico sobre uno de los acontecimientos jurídicos, políticos y sociales más trascendentales del siglo XX en nuestro país. Para ponerlos en contexto, el 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado pronunció una frase que cambiaría el destino de la República. Campesino, el patrón ya no comerá más de su pobreza. Esto dio hincapié a que se proclamara el decreto ley 17716 y se inicie la reforma agraria. Es justamente este tema de lo que voy a hablar, la reforma agraria. Este fue el proceso de reconfiguración de la propiedad más divisiva de nuestra historia moderna. Este también es uno de los hitos más importantes y existe un debate académico que sigue vigente. Y de ahí nace la pregunta que trataré de responder en este video. ¿Fue una medida beneficiosa o perjudicial para el desarrollo de la nación? Al respecto, mi postura es firme y muy matizada, ya que considero que la reforma agraria fue un éxito social e histórico innegable, ya que devolvió la dignidad a la ciudadanía y al campesino. Más que nada al campesino indígena, esas poblaciones recónditas del país que no normalmente son reconocidas. Y así destruyó un régimen de servidumbre inaceptable. Sin embargo, presentó un rotundo fracaso económico debido a la improvisación estatista, que más que nada la falta de tecnificación que sumieron en el campo y el estancamiento. Para sostener más que nada esta postura, analizaré a continuación sus impactos en tres ejes muy importantes, que son el eje político, el eje económico y el eje social. Desde una perspectiva política, la reforma agraria fue altamente beneficiosa porque cumplió un objetivo democrático fundamental, que fue básicamente democratizar el proceso y el acceso al poder. Antes de 1969, el Estado peruano estaba secuestrado por una oligarquía terrateniente, básicamente que era un pequeño grupo de familias coloniales que manejaban el país como a su hacienda propia. Al expropiar las tierras, Velasco liquidó el poder político de esta élite y rompió las estructuras gabonalistas. Además, al liberar al campesino del control del hacendado, se preparó el terreno para la ciudadanía plena y el voto universal, que finalmente se consolidaría en la Constitución de 1979. Es cierto que se ejecutó bajo un régimen autoritario y militar que vulneró el derecho a la propiedad mediante bonos que luego perdieron su valor, pero en gran balance la medida dice que se neutralizó los discursos guerrilleros radicales y expandió la base democrática en nuestro país. Hay que tener en cuenta que en ese momento existía mucho desconformismo de la parte obrera de los campesinos y para evitar una guerra interna, pues se hizo esta reforma. Con respecto a lo económico, esto cambia drásticamente, ya que aquí la reforma agraria fue profundamente perjudicial. El error no estuvo en la intención al redistribuir la riqueza, sino en la pésima ejecución del Estado, es decir, cómo lo elaboró. Las tierras expropiadas no se entregaron individualmente a los agricultores, a los campesinos, sino que se entregaron a gigantescas cooperativas estatales. Los campesinos, aunque eran excelentes agricultores, no contaban con capacitación técnica, no contaban con una alta gestión empresarial, ni mucho menos tenían idea de cómo desarrollar el comercio internacional. Pues el gobierno militar llenó estas cooperativas de burócratas e ineficientes, que más que nada priorizaron acuerdos propios, individualizaron su propio bienestar y con ello la corrupción. El campo básicamente se descapitalizó,
es decir, que se retiró la tecnología de los antiguos dueños y el Estado no proveyó créditos ni asistencia técnica. ¿Y cuál fue el resultado? La productividad del azúcar, el algodón y la ganadería se desplomó a mínimos históricos. El Perú pasó de ser un país exportador a tener un sistema de importación. Tuvimos que importar alimentos para poder llenar el desabastecimiento. Por otro lado tenemos lo que es el aspecto social. A pesar de todo el desastre económico que ya mencioné, el impacto social fue también en su mayor una victoria y en su legado más duradero se puede decir, ya que fue una extraordinariamente beneficiosa para la sociedad. Básicamente, antes del año 1969, el Perú vivía bajo un yugo de yanaconaje. Básicamente que era un sistema de servidumbre semifeudal donde el indígena trabajaba gratis para el patrón a cambio de un pedazo de tierra marginal. Por eso es que básicamente esta medida fue extremadamente beneficiosa, ya que ese régimen se liquidó, se terminó y se puede decir finalizó en ese momento. Además hay que recalcar que estas personas que trabajaban para los semifeudales, los hacendados, no tenían derechos laborales, no tenían derecho a la salud, no tenían acceso más que nada a la salud y mucho menos a la educación, porque estaba prohibida para mantenerlos más que nada sumisos y despertar en ellos curiosidad. La reforma agraria en este aspecto social devolvió más que nada la dignidad humana al hombre del campo, al campesino. El campesino indígena dejó de ser considerado propiedad de una hacienda y pasó a ser reconocido como un ciudadano con plenos derechos y dueño de su propio destino. Este cambio de mentalidad e identidad fue irreversible y lo tenemos configurado más que nada en la Constitución actual en su artículo 1, que indica que el fin supremo del Estado es la dignidad humana. Siguiendo con ello, aunque el fracaso económico posterior obligó a parcelar las tierras en minifundos, lo que mantuvo la pobreza rural y agatilló la migración masiva a las ciudades. ¿Qué significa esto? Que más que nada, cuando la economía estaba en crisis, el Perú básicamente estaba en quiebra y las haciendas que antes producían muchas cantidades, generaban empleo, ahora ya no porque había una déficit de gestión del Estado. ¿Qué hizo el provinciano, el campesino? Empezó a migrar. Vino a Lima a invadir. Por eso es que la, el valor social de la dignidad campesina nunca se perdió, ¿no? En este sentido, en conclusión, la reforma agraria de 1969 no se puede juzgar de forma simplista o absoluta, decir sí estuvo bien y cerrar esa idea, o no estuvo mal y cerrar esa idea, porque hay tanto beneficios como desventajas. Por ello, fue un proceso de profundas luces y sombras, se puede decir. Su balance más que nada nos deja una gran lección que refiere a una transformación social tan justa y necesaria como la liberación del campesinato para terminar esa dependencia al señor, al feudalista, y también se ejecuta esas ideas de dignidad humana que debe prevalecer siempre, pero asfixia la economía, ya que no se da una gestión correcta, eficiente por las personas que dirigían esos fondos. Por ello, el Perú de hoy, con su vibrante identidad mestiza andina, pero también con sus deudas pendientes en el desarrollo técnico del sector agrario, debe entender que este quiebre histórico no nos permite ver la justicia social y la eficiencia económica. Y esto más que nada no debe ser diferente o enemigo de lo que ocurrió, sino
que son las dos caras de una misma moneda para construir un país más integrado. Que todos los aspectos que se juegan en esto tienen mucho significado. Y es así que la reforma agraria tuvo sus matices positivas y negativas, por lo cual estamos hoy en día ya disfrutando de ello, entendiendo que no se debe hacer reformas sin un paso a paso bien elaborado, consolidado, que tenga una eficiencia práctica. Eso sería todo, muchas gracias de mi parte.